nuestro estas ausencias de los valores que nos han enseñado en la Biblia, ausencias gravísimas como es lo del poder. Y entonces, volviendo al tema, Samuel fue enviado para ungir un rey. ¿A quién ungió? Es decir, enviado no. El asunto fue que el pueblo de Dios lo acorraló y le dijo, nos tienes que dar un rey también a nosotros. Y él al principio dice, ¿cómo les voy a dar un rey si nuestro rey es el Señor? Pero no, nosotros queremos un rey. Y entonces Samuel va a orar a la tienda de la reunión y le va a decir, Señor, ¿por qué me piden un rey? No te quieren aceptar a ti. Eso tiene que ver con esa falta de fe o rechazo de Dios que se dará siempre en la historia del mundo. Y entonces ahí es donde el Señor les dice, te piden un rey, dales un rey. Ya vas a ver lo que les va a pasar. Eso de ya vas a ver fue en voz baja, ¿verdad? Por eso pongo la mano así, ¿no es cierto? Y entonces viene el primer rey que se llama Saúl. Saúl. Y que fue un desastre. Fue un desastre porque se empezó a sentir engreído de que él era un rey, y entonces quiso llevar al pueblo a su propia grandeza. Y terminó por usurpar al sumo sacerdote su función de sumo sacerdote, porque inmediatamente se sienten dueños de todo, porque sabéis que donde hay poder hay corrupción. Bueno, o sea, esto no es un absoluto, pero es una afirmación muy cercana a la historia. A la historia, donde hay poder, es decir, esto no es nuevo y no podemos verlo. Claro. No podemos decir que hoy en los países tales o cuales, porque hay poder los que manejan el poder. Pero entonces Saúl fue un rey que fue desastroso porque unió esa gran ambición. Pero aparece un personaje nuevo en la misma historia de Saúl. En el momento en el cual Saúl usurpa y pretende ofrecer un sacrificio a Dios, Samuel que llega y le dice, este es el principio de tu fin. Y Dios le manda a ungir a un nuevo futuro rey, aunque se hace casi a escondidas. Sí, evidentemente en uno de los libros de los reyes es Samuel quien toma el cuerno con el aceite y va a buscar... No es de los reyes, sino de Samuel. Del libro de Samuel. Eso es. Hay dos libros de Samuel. Primero, que es el principio de la monarquía. El principio. Y después viene el libro... la historia de Saúl y hasta la historia del mismo David ungido por Samuel. Por ser Samuel que lo hace, es el libro de Samuel. Claro. Entonces, Samuel fue una cosa interesantísima y yo les invito, amigos, a que busquen en la Biblia, en uno de los libros de Samuel, es en el segundo. El primero y el segundo. La vocación de David, porque es sumamente interesante, porque hay un tema que me apasiona. Dios no mira las apariencias. Exacto. Dios ve el corazón. Sí. Ha visto el corazón de David, que era el menor de todos y el que su padre era el que ni siquiera llamó para ver si era. El hijo de Jefté, que era un pequeño, jovencito, pastor del campo, que para colmo era músico. Y al ser músico y tocar la lira, lo despreciaban los demás. No sabía nada de arte. Y así es como, despreciado, sin embargo, Dios le dijo a Samuel, ese es, úngelo. Y ahí empieza la grandeza de David, que va poco a poco a conquistar en pro de su rey Saúl, que sigue aceptando él, porque todavía será durante unos años Saúl rey. Y hay una pequeña anécdota muy interesante, es que Saúl era conocido que tenía un carácter insoportable. Y entonces, como en esa época no había pastilla para los nervios, la gente del palacio de Saúl le dicen que hay un chico en el campo que toca la lira y que la gente se embelesa escuchándolo. Y entonces dice, bueno, tráiganlo. Y se pone a tocar su lira el chico David, y el rey se calma, y entonces toda la corte dice, por favor, ven todos los días, que el loco no lo soportamos más. Y así es como entra David en el palacio,
que se enamorará de la hija, Nicole, que después eso terminará mal, y finalmente Saúl morirá. Y está el gran hijo, el hijo de Saúl, Jonatán, que será el gran amigo también de David, y entonces en medio de toda esta situación terminará David por ser el gran rey, y que llevará a Israel a su culminación histórica. Culminación histórica. Sí. ¿Qué significa esta culminación histórica del pueblo? Vamos a hablar de historia, no estamos hablando de la relación religiosa. Sin embargo, David cumple un papel muy importante con el arca, ¿verdad? ¿Cuál es la traída de esa arca? ¿Por qué vuelve a traer el arca? Perdón, antes que la traída del arca, la conquista de la ciudad de los jebuseos, que es la ciudad de Jerusalén, que nadie había podido llegar a vencerla, porque estaba sobre la colina del monte Sión, en un lugar muy estratégico y totalmente amurallada. Y David logrará, siendo él mismo todavía soldado sin ser, o al principio de su monarquía, se mete por los canales de la entrada del agua de Siloé y por allá conquistará la ciudad. Y una vez que la conquista, la ciudad de Jerusalén pasa a ser la ciudad de Dios por excelencia, y más todavía cuando trae el arca de la alianza con la tienda de la reunión, que hasta ese momento estaba en Silo y que además era el templo de la presencia de Dios. Y entonces lo importante, David, es la conquista de la ciudad de Jerusalén. Entonces Jerusalén no ha sido fundada por los israelitas. No, fue conquistada por David. Conquistada por David. Sí. Y la toma como su capital. La toma como su capital, que es del reino de Judá, porque David es del reino de Judá. Y de su descendencia vendrá, lo había dicho ya Jacob en la bendición a Judá, vendrá el Mesías esperado. Y en toda esta historia está entonces la grandeza de David, que se desarrollará hasta que él tendrá su momento de gran flaqueza. Quisiera hacer una relación de nuevo con Jesucristo y David, porque tanto a José como a María les dicen de la tribu de su padre David, viniendo de su propia sangre. Jesucristo ya ha sido preanunciado entonces también desde David. Sí, con una alusión muy breve a su bisabuela, que fue Ruth, la historia de Boaz, Ruth la Moabita, que fue la bisabuela del rey David, y de Jesé, el padre de David, toda una historia que hace una continuidad, en donde en la sangre de David y su descendencia habrá ya una realidad extranjera, que es muy sintomático para el reconocimiento de una universalidad aceptada, aunque sean como prosélitos en la sangre de David. Y así es como David terminará efectivamente por ser el rey que lleva a Jerusalén, y con Jerusalén a todo el pueblo de Dios a su grandeza, y unirá los dos reinos. El reino que ya estaba en tensión, porque cuando trajo la tienda de la reunión a Jerusalén, los del norte quedaron muy, muy enojados y juramentaron volverla a llevar, cosa que hicieron, y le fue muy mal. Y así es como llegamos con todo a un apogeo. El apogeo de la historia del pueblo de Dios fue David, y la primera etapa de su hijo Salomón. Pero fue totalmente efímera. Duró 45 años, como mucho. Final del reinado de David, principio del reino de Salomón. Pero tiene la importancia que de la descendencia de David va a llegar el Salvador, y ahora tú nos das un dato que, si bien yo lo conocía, no lo había asociado. Este atar cabos es muy importante. La descendencia de David viene también inclusive con alguna extranjera. De una moabita, claro. De las tierras de Moab, exactamente. Pero ahora bien, el arca. La historia de Ruth, y de Jetro y de Boaz, que sería hermosa de leer porque ella amó al pueblo de Israel siendo extranjera. ¿Sí? Si yo quisiera decirles a toda nuestra audiencia que en la página de cristonautas.com hemos abierto una sesión especial
para que ustedes puedan poner también sus comentarios en una forma de foro. Y entonces esto nos va a ayudar a que podamos tener un conjunto más amplio de la Sagrada Escritura. Me interesaría que nos contaras y nos ayudaras a ver ese traslado del Arca de la Alianza que hace David adentro de la ciudad, inclusive bailando delante del arca. Llevándolo en procesión. ¿Qué importancia tiene para el mundo de hoy eso? Es más que eso. La danza era uno de los símbolos y los signos muy propios, además, de un rey músico, y que al mismo tiempo él se había casado con la hija de Saúl. Saúl ya había desaparecido del mapa, y en esa entrada está la alegría de la fe, el gozo de la presencia del Señor. Todo eso tiene que ver con lo que va a pasar después. El arca será instalada en una tienda nueva, pero todavía el templo no se construye. Entonces es la alegría de la presencia de Dios en medio de su pueblo. En medio de su pueblo. Ahora, tú nos dijiste en uno de los programas que el arca se trasladaba. Sí. Y la alianza definitiva de Dios con su pueblo se da en Jesucristo, que también viene en el arca de la nueva alianza. Claro. Eso es. Y de ahí vienen las procesiones. Claro. De ahí vienen las procesiones, sobre todo con el arca de la nueva alianza, que es María, pero al mismo tiempo las procesiones con Jesucristo. Todas estas tienen que ver, y si me permitís, en la liturgia, porque todo esto hay que pasarlo a la liturgia. Las procesiones litúrgicas tienen que ver con todo este concepto de que somos peregrinos. Porque el concepto de que el pueblo de Dios es peregrino es un concepto directamente unido a la idea de la peregrinación, que es el mismo Éxodo, y todo lo que se hace en el movimiento. Cuando vamos a comulgar en la Eucaristía, estamos reviviendo el Éxodo. Estamos alimentándonos para poder seguir caminando con el verdadero pan bajado del cielo. Esto es una forma de comentar lo que estamos diciendo. Ahora, digamos que David y su hijo Salomón representan la culminación histórica del pueblo de Dios, que después entrarán en el desastre total. Ahora, a David él tiene la idea de hacer un gran templo para poner esa arca de la alianza. ¿Por qué no lo logró David? Porque el profeta Natal le dijo: tú has matado demasiada gente. Tu hijo, que había nacido en palacio, aunque hijo del pecado, porque su madre Betsabé fue una mujer robada. Esto es la historia que no hay tiempo ahora de narrar, pero que es hermosísima. Merecería un programa solo contar la historia con sus consecuencias. La pregunta que me has hecho es si podía o no podía construir el templo. Entonces se dice de él que había matado demasiada gente en medio de todas sus luchas, y el Señor quería darle ese honor a un hijo que había nacido en el palacio, que será Salomón, que empezará muy bien, tendrá el honor y la gloria de construir el templo de Jerusalén. Lástima que después Salomón se va a vanagloriar de su grandeza y de su poder, y entrará en la gran decadencia, de lo cual ya hablaremos después. Salomón, el hijo de David, construye el templo donde coloca, me imagino que habrá sido un gran acontecimiento, colocar, nosotros hablamos de eso como el primer templo, ¿verdad? Es famosa la oración de Salomón, en el momento de la inauguración del templo, cuando delante de la puerta del templo dice: Señor, tú que no cabes en los cielos de cielos, ¿vas a encerrarte en esta casa que yo te he construido? Como reconociendo la grandeza de Dios, pero al mismo tiempo la importancia del templo. Que el templo, a partir de ese momento, es el lugar donde Dios está, donde solamente Dios está. Y esto es algo que habrá que... Pero esto es un cambio teológico muy fuerte. Fuertísimo. Decir que Dios solamente está ahora contenido en un templo hecho por el hombre. Bueno, un momento. En realidad, donde estaba el arca ya
estaba la noción de la presencia de Dios. Sí. Pero ante la grandeza del templo, esto se toma una conciencia especialmente fuerte. Además, porque estaba construido con madera del Líbano y con oro que habían traído todos los países circundantes, y esa grandeza aumentaba todavía la noción de la presencia del honor de Dios. Ahora, con todo el honor de Dios y con toda la presencia de Dios, parece que Salomón tuvo una vida un poco más libertina, ¿o no? Absoluta. Bueno, lo que pasó con Salomón Absoluta. es que Dios le regaló por pedido suyo una gran sabiduría, a lo que se añadió la grandeza del templo, y por lo tanto la fama se hizo tan grande que venían de todos lados a ver la sabiduría de Salomón, escucharlo y ver su propia fama, y entre ellas la famosa reina de Saba, Ajá. de la que la visita de la reina de Saba es muy famosa, Se enamoró. porque la reina de Saba, cuando vio a Salomón, lo escuchó y vio su templo, dice: pero si tu fama es incomparablemente más grande de lo que a mí me han contado, 4 veces más grande. Y entonces la reina de Saba se embelesó con Salomón, y Salomón se embelesó con la reina de Saba. No Y aquí digamos empieza no digamos una más, que habrá historia menores que viendo nos el programa. hace reír, porque después de la reina de Saba vinieron otras reinas más, y todas le gustaba mucho a Salomón. Hasta la historia termina por decir que tuvo, bueno, a los números de la Biblia no le hagamos demasiado cuenta, Claro. demasiado de importancia, pero dijo, tenía 300 mujeres Así y es. 700 concubinas. Así O sea que Jerusalén se él, transformó en un harén. un gran harén, lo que no era normal en el pueblo de Israel. Dios mío. Bueno, pero entonces eso da como consecuencia que a la muerte de Salomón, el gran sabio, que tuvo mucha sabiduría, pero que no tuvo humildad para reconocer esta situación, Y volvemos, la riqueza, el placer y el poder, los 3 ídolos Corrompe. más tremendos del Antiguo Testamento. Correcto. amigos y amigas, son ídolos del Antiguo Testamento, pero también son ídolos que nosotros mismos podemos crearnos y tener dentro nuestro. No nos dio el tiempo de hablar de lo que es el cisma cuando los hijos de Salomón, Jeroboam y Roboam, se pelean y por lo tanto caen en la desgracia y el reino se divide. Déjame decir, como decían los antiguos, de que la atracción de la riqueza, de la sexualidad y del poder Va mal. está demostrada por la historia. Y harta experiencia tenemos, pluguiera a Dios que no fuera tanta. Eso es una hermosa poesía. Yo les recomiendo que pueden utilizar en todos sus aparatos y dispositivos, bajar una aplicación que ustedes la ven en pantalla, ¿cómo se llama? Y si quieren pueden hacernos algunas consultas a la página web que está en pantalla. Padre, el tiempo se nos acabó, pero muchísimas gracias por compartir con nosotros todo eso que durante tantos años has estudiado y tienes el don de la capacidad de la síntesis. Muchas gracias, Padre Hernán. Gracias a todos, alegría estar juntos. Bendiciones y será hasta el próximo programa.